pone un poco ¿Qué le fría. diríais a esta gente que dice que lo que hay que hacer para acabar con la violencia machista es cadena perpetua a los maltratadores y violadores? Bueno, a mí me sale siempre decir lo mismo. Bueno, que es de... Yo siempre, yo estoy histórica, que hemos tenido santas inquisiciones, fascismos torturadores y que eso no ha resuelto nunca la cuestión de la violencia machista contra las mujeres. Y que, como decía hace poco, desde cuándo el punitivismo es la alternativa a la erradicación de todas las violencias contra las mujeres. Que nos pongan algún ejemplo en la historia de la humanidad y no lo vamos a encontrar por ningún lado. Que es súper facilón, yo creo, lo de cadena perpetua. Sí, o sea, es como me eximo del problema con la cadena perpetua, que en realidad es individualizar el problema y no hablar de esas raíces que nombrabais y no hablar de la transformación social que necesita realmente un país para avanzar. Completamente, sí, sí. Es digamos, la medida más barata y Sí, más, la que más te compra la gente, la que ¿no? más te compra la gente, la más barata, la que llega más a, digamos, a lo intestinal, digamos, ¿no? Porque No refuerza también un poco la imagen de que el maltratador es un extraterrestre, es un Eso monstruo, es, es una claro. persona que no es ni tu hermano, ni tu padre, ni tu amigo. Tú no conoces a ninguno de estos. Los que lo son monstruos que lo hacen porque son alcohólicos o porque han tenido una infancia muy difícil o porque... Entonces, como son casos tan Porque ella se lo excepcionales, buscaba. claro, porque ella seguramente quizás era una tía que era muy difícil, entonces hablar de cadena perpetua es como, bueno, es que como son 4 y son 4 tíos que es que simplemente están mal, pues los metemos a la cárcel y se acabó el problema. Entonces, por eso les interesa tanto defender este discurso. Claro, ¿no? claro, pero por eso mismo hay que decirles que además de algo que, bueno, pues que yo creo que en los países modernos la cadena perpetua ya debía ser abolida, ¿no? Y en general todo tipo de penas de ese tipo, pero es que además es inútil, por lo que dice justo Marilyn. Claro. Porque realmente, si realmente estamos hablando de un problema social, de prácticamente una sociedad que ha normalizado la violencia, que vive en la violencia, que el machismo forma parte del cotidiano de muchos, de la socialización de los hombres y de las vidas de las mujeres, ¿no? Como estas violencias son violencias cotidianas, normalizadas, entonces, vamos, lo de meterla a la mitad de la población en la cárcel. Y luego por y una tirarla cosa ya. Claro, mucho más chorras, que es verdad que para las víctimas, por supuesto, la justicia es verdad y eso es importante para la reparación, o sea, que un hombre termine en la cárcel porque era su agresor, eso es importante, no quiero, desde luego, minusvalorar la relevancia que ello tiene, pero es verdad que a lo mejor va a la cárcel después de haberla asesinado ya o después de haberla violado ya. Entonces, cuando lo que te estás planteando es cómo acabas de verdad con el machismo, cómo acabas de verdad con la violencia machista, que un señor esté 11 o 12 o 10 años y 5 meses, depende de qué audiencia provincial esté analizando el caso, esto es como chiste irónico experto para las locas del Ministerio de Igualdad. Pero ahora vamos a hablar, de eso. No vamos a hablar de eso ya, porque me parece importante. ¿Qué está pasando con los violadores a la calle, ¿no? Que es lo que nos echa en cara ahora mismo la extrema derecha? Es como de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiarse de sexo todas las mañanas, llega los violadores a la calle en plan... Cientos, miles, oleadas. De los de, pobres hombres, un contrato para follar, pero bueno, los violadores están todos saliendo a la calle. Bueno, y de hecho... Exacto. bueno, o sea, es que los no mismos minimicemos. medios que han entrevistado a agresores, que se han ido al bosque a entrevistar a agresores para que expliquen su versión, claro, son los que ahora están diciendo, oh, Dios mío, violadores a la calle. Que claro. sí. Bueno, pues otra vez más, un bulo en toda regla, ¿no? Un bulo en toda regla. ¿Qué sucede? Pues sucede que evidentemente, como mucho antes de la ley de libertad sexual, que no, por supuesto, no había foco, no pasaba completamente desapercibido en general, salvo en el caso de La Manada o tal, claro que había jueces y sentencias absolutamente machistas. Y fijaros, la mayoría de las sentencias machistas son absolutorias. O sea, se absuelve al agresor, se archiva el caso, ni siquiera hay condena. Y en violencia no estamos sexual, hablando de que en más violencia aún sexual. todavía, No, no yo solamente- hablo en general de violencia sexual. Es un nivel de impunidad absoluto. el que Entonces, hay. claro, al ahora plantear esto, ¿no? De, bueno, les bajan 1 año, les bajan 2 años, les bajan... Y que realmente son interpretaciones judiciales que bajan la pena porque hay un tramo de pena más amplio y deciden ponerle en el mínimo. María, no querrás decir que los jueces pueden coger el mismo Código Penal e interpretar el Código Penal, ¿no? Es que Vaya. sí. No querrás estar tú diciendo que puede haber a lo mejor algún operador jurídico que sea un poquito machista. No querrás insinuar eso, por favor. Mira, realmente los jueces, claro que tienen esa capacidad
de decidir, Bueno, interpretar. menos mal que la tienen, porque es la independencia del Poder Judicial. O sea, Y si no, es que serían sustituidos por máquinas. Exactamente, por y otro es lado. sensato que tengan esa Pero claro, capacidad. aquí la cuestión es cómo organizan esa capacidad, para qué les sirve esa capacidad. Pues claro, lo que decimos muchas feministas es, si tuvieran formación, herramientas para trabajar desde la perspectiva de género, conocer mucho más las violencias sexuales, los derechos de las víctimas, etcétera, y las circunstancias por las que pasa una mujer que ha enfrentado este tipo de violencia, si todo eso estuviera en su formación y en sus cabezas, probablemente harían unas interpretaciones que para nada serían las de bajarle la pena cuando hay una horquilla amplia. Igual estamos hablando, pues eso, de un padrastro a la hijastra, una felación en mitad de la noche, etcétera, ¿no? O sea, circunstancias en las que hemos visto que eso se ha producido y dices, joder, pues evidentemente nadie con un poquito de sano juicio en el sentido de priorizar los derechos de esa niña en esa agresión y demás, diría que esto es una menudencia, ¿no? Pues hay jueces que lo creen, igual que lo del jolgorio con lo de la manada. Hay jueces que lo creen. ¿Qué sucede? Que como todo el mundo, especialmente la prensa machista y la prensa de derechas, tiene el foco puesto en todo lo que hace este ministerio, pues han salido con pelos y señales todas las sentencias que, vamos, no ya años, incluso algunas meses bajaban. Es que yo creo que de los creadores de la progresiva mediática igual podemos hacer la progresiva machista, porque es impresionante, digamos, con la normalidad con la que se ha supuesto que el error estaba en el Ministerio de Igualdad. En la ley hecha por la esas ley hecha, niñas. y es importante recordar, porque a lo mejor hay algún despistado que no nos ha escuchado decirlo ya, la ley se empezó a escribir en el año 2018 con la experiencia y el saber de algunas feministas como María y como Bárbara, que llevaban décadas de su vida profesional dedicadas a la violencia sexual. Pasó por el Consejo General del Poder Judicial, por el Consejo Fiscal, por el Consejo de Estado, por todas las comunidades autónomas, Todos dos los veces por el Consejo varios de ministerios. Ministros, por el Ministerio de Justicia, que es quien establece obviamente todo lo relativo a la justicia, también las penas, por si a alguien le quedaba algún tipo de duda. Y fíjate, el Consejo Fiscal lo que alertó fue de que, ojo, no fuésemos a ser demasiado punitivistas por elevar es las verdad. penas. Es que somos las monjas Pero, y las putas. sí. Todo al mismo tiempo, de Todo es verdad. nuestra culpa.